Moisés es una de las figuras más prominentes de la Biblia, reverenciado tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en el islam. Su historia, narrada principalmente en el libro del Éxodo, es la saga de un hombre elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Su vida está marcada por milagros, desafíos y un liderazgo ejemplar, convirtiéndolo en un símbolo de fe y perseverancia. Nacimiento y primeros años. Moisés nació en una época en que el faraón de Egipto, temiendo el crecimiento de la población israelita, ordenó que todos los bebés varones fueran asesinados. Para salvar a su hijo, la madre de Moisés, Jocabed, lo colocó en una cesta de juncos y lo dejó en el río Nilo. La hermana de Moisés, Miriam, observaba desde lejos. La cesta fue encontrada por la hija del faraón, quien decidió adoptar al niño y criarlo como su propio hijo, dándole el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. La huida a Madián. Criado en el palacio del faraón, Moisés fue educado en las mejores tradiciones egipcias, pero nunca olvidó sus raíces hebreas. A los 40 años, fue testigo de un egipcio golpeando a un hebreo y, en un impulso de justicia, mató al agresor. Temiendo por su vida, Moisés huyó al desierto de Madián, donde se estableció, se casó con Séfora, hija del sacerdote Jetro, y tuvo 2 hijos. El llamado de Dios. A los 80 años, mientras cuidaba de los rebaños de Jetro, Moisés tuvo una experiencia extraordinaria. Vio una zarza ardiente que no se consumía por el fuego. Al acercarse, oyó la voz de Dios, quien le reveló su misión de regresar a Egipto y liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés dudó, alegando falta de elocuencia, pero Dios le aseguró que su hermano Aarón sería su portavoz. El llamado de Dios a Moisés es uno de los momentos más icónicos y significativos en la narrativa bíblica. Este evento, que ocurrió en el desierto de Madián, marcó el inicio de una misión monumental que transformaría a Moisés de un pastor exiliado en un líder profético. A través de este llamado, Dios reveló su intención de liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y eligió a Moisés como su instrumento para realizar esta tarea divina. Después de huir de Egipto y establecerse en Madián, Moisés pasó 40 años como pastor, cuidando de los rebaños de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián. Durante ese periodo, Moisés tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida, sus raíces hebreas y el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Fue durante una de esas jornadas solitarias en el desierto que tuvo una experiencia extraordinaria que cambiaría su vida y el destino de Israel. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio una zarza en llamas que no se consumía por el fuego. Intrigado por el fenómeno, se acercó para investigar. Cuando se aproximó, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, diciendo: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Aquí estoy». Éxodo 3, 4. Dios instruyó a Moisés a no acercarse más y a quitarse las sandalias, pues el lugar donde estaba era tierra santa. Dios entonces se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y reveló que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y oído sus clamores por liberación. Dios declaró su intención de liberar a los israelitas de la opresión y conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 5-8. Dios entonces comisionó a Moisés para regresar a Egipto y confrontar al faraón, ordenándole que liberara a los israelitas. Moisés, sin embargo, dudó y expresó sus dudas e inseguridades. Cuestionó su propia capacidad de influencia, preguntando: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3 y 11. El éxodo de Egipto. De regreso a Egipto, Moisés y Aarón confrontaron al faraón, pidiendo la liberación de los israelitas. Cuando el faraón se negó, Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras a Egipto, culminando con la muerte de los primogénitos egipcios. Después de esta última plaga, el faraón finalmente permitió que los israelitas se marcharan. Moisés lideró la dramática huida por el Mar Rojo, que se abrió para permitir el paso de los israelitas y se cerró sobre los soldados egipcios que los perseguían. La jornada por el desierto. La jornada por el desierto fue larga y ardua, llena de dificultades y murmuraciones del pueblo. Moisés demostró su liderazgo al clamar a Dios por provisiones, como el maná y el agua de la roca. En el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos, que serían la base de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. En el libro Despierta tus poderes mentales.
Descubre cómo utilizar los poderes mentales a tu favor y trascender tu vida como nunca antes lo habías hecho. Aprende a desarrollar tus poderes psíquicos. Eleva tu nivel de conciencia y aplica los consejos que doy en este libro para salir de la matrix mental y financiera. Descubre la historia de personas que cambiaron su realidad y el mundo utilizando su mente. Adquiere el libro ahora y comienza a transformar tu vida. Durante su ausencia en el monte, los israelitas construyeron un becerro de oro, provocando la ira de Dios y la intercesión de Moisés. La tierra prometida. Debido a un incidente en el que Moisés desobedeció una instrucción divina al golpear una roca para obtener agua, Dios le informó que no entraría en la tierra prometida. Sin embargo, continuó liderando a los israelitas, preparándolos para la vida en la nueva tierra. Moisés subió al monte Nebo, desde donde pudo ver la tierra prometida antes de morir a los 120 años. Su liderazgo fue sucedido por Josué, quien guiaría a los israelitas en la conquista de Canaán. Legado. Moisés dejó un legado duradero como el libertador de los israelitas y el legislador que entregó las leyes de Dios. Su vida es un testimonio de fe, obediencia y dedicación a un propósito divino. Es celebrado en numerosas tradiciones religiosas y su historia es un ejemplo eterno de cómo Dios puede usar a individuos imperfectos para cumplir sus planes. Moisés es más que una figura histórica, es un símbolo de esperanza y redención, un ejemplo de liderazgo inspirado por la fe. Su jornada desde el nacimiento hasta la muerte es una narrativa de milagros y desafíos, demostrando el poder de Dios y la importancia de la obediencia y la confianza en lo divino. Moisés es una figura central en la historia bíblica, conocido no solo por su liderazgo y leyes, sino también por los muchos milagros que realizó, demostrando el poder y la presencia de Dios. A través de estos milagros, Dios mostró su fuerza y guió al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta el borde de la tierra prometida. La zarza ardiente. El primer milagro significativo en la vida de Moisés fue la zarza ardiente. Mientras cuidaba los rebaños de su suegro Jetro en el desierto de Madián, Moisés vio una zarza en llamas que no se consumía. Cuando se acercó, Dios le habló desde el medio del fuego, revelando su intención de liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y designando a Moisés como el líder de esta misión. Éxodo 3, 1-4, 17. Las 10 plagas de Egipto. Para convencer al faraón de liberar a los israelitas, Dios envió a través de Moisés 10 plagas devastadoras a Egipto. Agua transformada en sangre. Moisés tocó el Nilo con su vara, transformando el agua en sangre, matando a los peces y haciendo que el agua no fuera apta para beber. Éxodo 7, 14-25. Ranas. Una infestación de ranas cubrió toda la tierra de Egipto. Éxodo 8, 1-15. Piojos. El polvo del suelo se convirtió en piojos que atacaron a personas y animales. Éxodo 8, 16-19. Moscas. Nubes de moscas llenaron las casas y tierras de los egipcios. Éxodo 8, 20-32. Muerte de los animales. Una plaga mató a los rebaños egipcios, pero los animales de los israelitas fueron salvados. Éxodo 9, 1-7. Úlceras. Los egipcios fueron afligidos con dolorosas úlceras. Éxodo 9, 8-12. Lluvia de granizo. Una tormenta devastadora de granizo destruyó cosechas y animales. Éxodo 9, 13-35. Langostas. Una plaga de langostas consumió todas las plantas y árboles que quedaron después de la lluvia de granizo. Éxodo 10, 1-20. Tinieblas. Tinieblas densas cubrieron Egipto durante 3 días, excepto donde habitaban los israelitas. Éxodo 10, 21-29. Muerte de los primogénitos. La última y más terrible plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios, incluyendo al hijo del faraón, mientras que los israelitas fueron salvados al marcar sus puertas con la sangre de un cordero. Éxodo 11, 1-12-36. La división del Mar Rojo. El milagro más famoso de Moisés ocurrió durante la fuga de los israelitas de Egipto. Cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo y vieron que el ejército del faraón los perseguía, Dios ordenó a Moisés que levantara su vara sobre el mar. Las aguas se dividieron, creando un camino seco para que los israelitas cruzaran con seguridad. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas volvieron, destruyendo todo el ejército del faraón. Éxodo 14, 21-31. Provisión en el desierto. Durante la travesía por el desierto, Moisés realizó varios milagros para suplir las necesidades del pueblo. Agua de la roca en Horeb. Cuando el pueblo tenía sed, Moisés, bajo la dirección de Dios,
Golpeó una roca con su vara y de ella brotó agua. Éxodo 17, 1, 7. Maná y codornices. Para alimentar a los israelitas, Dios envió maná, un pan del cielo, todas las mañanas, y codornices por la tarde. Éxodo 16. Agua de la roca en Meribá. En otra ocasión de sed, Moisés, nuevamente instruido por Dios, habló a la roca para que brotara agua. Números 20, 1, 13. La serpiente de bronce. Cuando los israelitas se rebelaron y fueron atacados por serpientes venenosas, Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. Quienes miraran hacia la serpiente de bronce serían sanados de las mordeduras. Números 21, 4-9. Otros milagros. Moisés también realizó otros milagros que demostraron la presencia de Dios entre el pueblo. Transformación de la vara, como señal para los israelitas y para el faraón. Moisés lanzó su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. Cuando la tomó por la cola, volvió a ser una vara. Éxodo 4, 1, 5, 7, 8-13. Mano leprosa. Moisés colocó la mano en su manto y al sacarla, estaba leprosa. Al ponerla de nuevo en su manto, su mano quedó curada. Éxodo 4, 6-7. Los milagros realizados por Moisés no solo fueron demostraciones del poder divino, sino también actos de provisión y protección para el pueblo de Israel. A través de estos milagros, Dios reafirmó su pacto con los israelitas, guiándolos a través de numerosas pruebas y fortaleciendo su fe. Moisés, como el intermediario elegido, se convirtió en un ejemplo eterno de obediencia y liderazgo guiado por la fe.